El viaje de Biden a Ucrania y el primer aniversario de la guerra. Qué terrible. 365 días de guerra, Andrés Oppenheimer, con unas imágenes. Yo recuerdo haber dado la nota cuando explotó la guerra aquí en ¿Qué tal, Fernanda? De hecho, nos reunimos Pascal Beltrán del Río, Paco Sea y yo. Hicimos un programa especial sobre la guerra en Ucrania. Y no podíamos creer, querido Andrés Oppenheimer, que mientras estábamos al aire, empezaban los bombardeos, mismos que continúan, y esto ha sido devastador. A ver, te escuchamos. El viaje de Biden Bueno, a Ucrania, ¿qué significa? bueno, Fernanda, antes que nada, tú lo has dicho, la palabra para describir lo que pasó en Ucrania es terrible. Este es el mayor conflicto armado desde la Segunda Guerra Mundial, ciertamente en Occidente. Y aunque ya lo estamos llamando una guerra, un conflicto armado, lo cierto, Fernanda, es que lo que esto es una Claro. invasión de un país al otro. Los políticos, los países nos llevan a usar palabras para llevar agua a su propio molino. Y Rusia está muy eficientemente logrando transmitir la impresión de que esto es una guerra entre dos países, cada uno con sus motivos. Pero lo cierto, Fernanda, la verdad innegable, el hecho concreto es que esto es una invasión de un país a otro, una invasión de un país no democrático, autocrático, a una democracia cuyo presidente Zelensky fue electo, recordemos, con el 77% de los votos. Mira, esta mañana entrevisté a un alto funcionario ucraniano, eh, Ruslin Spirin, que es el representante, Ruslin Spirin, es el representante especial de Ucrania para América Latina, y él me hacía la siguiente analogía que me parece muy, muy apropiada. Me decía, imagínate que un vecino entra en tu apartamento a punta de pistola, empieza a disparar para todos lados y se mete en uno de tus cuartos y te dice, yo me quedo con este cuarto. O sea, ¿qué haces? Eso es un poco lo que pasó en Ucrania. Y hoy día, un año después, que se cumple el viernes, como tú bien dijiste, tenemos unos 200.000 muertos y heridos en la parte rusa. O sea, estamos hablando de 200.000 personas, 200.000 jóvenes que tienen padres, que tienen hermanos, que tienen hijos, muertos o heridos en la parte rusa, del ejército ruso, y unos cientos de miles, si no más de 100.000 muertos y heridos en la parte ucraniana. Imagínate. Entonces, Fernanda, el viaje de Biden para mí fue muy significativo porque fue un espaldarazo al presidente democráticamente electo de Ucrania en momentos en que hay mucha gente que dice que esto es una guerra de aguante, el que aguante más va a ganar, No. y Rusia tiene un ejército muchísimo más grande que el de Ucrania. Eh, y aunque algunos estén presentando el viaje de Biden como una jugada política para presentarse como un héroe y lanzar su candidatura a la reelección, yo creo que fue un viaje bastante valiente, ¿no? No nos olvidemos que Claro. Biden tiene sus anitos, 80 años, eh, hizo este viaje secretamente, no anunció a nadie que iba a Ucrania, al contrario, la Casa Blanca engañó a los periodistas diciéndole que estaba en Washington cuando ya se había ido a Ucrania, y viajó de Polonia 10 horas en tren Wow. para llegar a la capital de Ucrania. Entonces esto fue un espaldarazo. Este embajador ucraniano con el que hablaba esta mañana me decía que fue una muestra de apoyo muy importante para Ucrania, no solo por los 500 millones de dólares de ayuda adicional que prometió, sino por el hecho simbólico de haber ido a Ucrania. Pero lo cierto, Fernanda, es que esta es una guerra terrible,
Y lo que los ucranianos están diciendo ahora, concretamente para hablar de nuestra parte del mundo, de América Latina, es que es ridículo tener una postura de neutralidad ante una agresión armada, ante una invasión como esta. La devastación, me parece importante, Andrés, como yo lo veo, es como Sansón, ¿no? Es un pedacito Ucrania, una población que en su mayoría es adulta, que son invitados de manera exigente, ¿no? A participar en la guerra sin saber cómo disparar un arma contra una potencia como Rusia. O sea, siento que hay una gran desventaja. Inmediatamente países como Estados Unidos, como Reino Unido, Francia, brincan recién iniciada esta terrible guerra para apoyar a Ucrania y Putin se queda completamente solo. ¿Qué consecuencias está viendo para Rusia que todos los países estén a favor de Ucrania? Yo te diría que lamentablemente, Fernanda, no tantas como Ándale. quisiéramos creer, porque Rusia es una dictadura, Putin tiene todos los medios, Rusia es un pueblo muy nacionalista, desde la época de Pedro el Grande, o sea, siempre la madre Rusia ha sido la prioridad máxima para los rusos, y Putin se ha convertido en un demagogo nacionalista que está, como todos los populistas nacionalistas, presentando esto como si Rusia fuera la víctima de un complot de Occidente para terminar con su cultura, para imponer sus valores, etcétera, etcétera. Y hoy por hoy, la mayor parte de la población rusa apoya a Putin, porque Putin controla todos los medios y esa versión que transmite es la que le llega a la gente. Claro, a medida que llegan los cajones con muertos, Claro. eh, se corre la voz en el pueblo de que esto no va del todo bien. Pero los cajones con muertos, Fernández, están llegando al interior de Rusia, porque la gente que están mandando a pelear no son los hijos de los burócratas de Moscú, ni de los empresarios, ni de los periodistas, no. Son la gente del campo, gente mayormente pobre, muchos presidiarios, Uy. mucha gente del interior del país. Entonces, estas informaciones en un país de censura total se dispersan y no se transmiten como se deberían. Oye, Andrés, Pero yo que quiero, perdón, sí, es como si Putin quisiera una limpia de la escoria, ¿no? Entrecomillado, es durísimo lo que estás diciendo. bueno, o sea, lo que están haciendo es mandando al frente todo este ejército que tiene de mercenarios, a quienes le pagan por ir a pelear. Muchos de ellos son prisioneros, prisioneros que son liberados de la cárcel, les dicen, miren, tu libertad a cambio de que vayas a pelear un año a Ucrania y te pagamos encima. Y los jóvenes van, mejor eso que una cárcel rusa en Siberia. Eh, y muchos de ellos están volviendo en bolsa de plástico a la casa de sus padres, muertos. Pero Fernanda, acá la pregunta que tenemos que hacernos nosotros es, ¿qué pasa en nuestros países? Porque el canciller ucraniano dijo hace pocos días que lamentaba la neutralidad de algunos países latinoamericanos en este conflicto y se refería a países obviamente como México. Y la gran pregunta es, la neutralidad suena muy linda y pedir negociaciones de paz suena muy lindo, pero la gran pregunta que me hacía el diplomático hoy es la siguiente. ¿Con qué cara tú vas a criticar eh, o dejar de criticar una invasión rusa a Ucrania si, por otro lado, tomas una postura diferente en tu propia casa? En otras palabras, si tú no criticas la invasión rusa a Ucrania, ¿con qué cara vas a criticar si Estados Unidos amenaza con quedarse con un pedazo de México? O sea, hay que ser consecuente. Si estás en contra de las invasiones, Tendría que ser pues todas las invasiones. obvio. Sí, no, unas sí, otras Entonces, no. entonces, ¿cómo puedes decir que soy neutral en el caso de Rusia, pero rasgarte las vestiduras por
o sea, inexistente, pero en el pasado por las invasiones de Estados Unidos o porque Estados Unidos decía no comprarle esto o lo otro a Cuba. O sea, es absolutamente incongruente. Si tú estás en contra de las invasiones de un país a otro país soberano, tienes que estarlo en todas partes. Entonces, para mí, en este aniversario, los países de América Latina y Estados Unidos, Europa y todos, tendríamos que apoyar a Ucrania más que nunca, y así como no tendríamos que haber sido neutrales en la Segunda Guerra Mundial y estar firmemente en contra de los nazis, hoy día tenemos que estar firmemente en contra de este país invadido, en contra del país invasor. Eh, ¿Habrá alguna consecuencia positiva? No solamente el hecho de Biden haber ido, de ofrecer estos 500 millones de dólares, de incluir proyectiles para lanzadores o los famosos Obuses, misiles antitanque, bueno, todos los radares de vigilancia, todo lo que le ofreció. ¿Habrá alguna otra consecuencia? Yo creo que la consecuencia más importante, Fernanda, es de política interna en Estados Unidos, porque hay un sector del Partido Republicano, o sea, del partido de oposición a Biden, un partido de derecha en Estados Unidos, que se está cansando de la guerra. Y tú tienes importantes figuras del Congreso, del Partido Republicano, que están queriendo que Estados Unidos deje de apoyar financieramente y militarmente a Ucrania. Todavía no son mayoría, pero esta imagen de Biden en la capital de Ucrania con las sirenas No, hombre. de guerra sonando en el fondo, eh, creo que va a ayudar un poco a frenar esa corriente aislacionista, nacionalista, prorrusa en Estados Unidos. Eso probablemente a corto plazo sea un impacto de este viaje. Gracias, mi querido Andrés Oppenheimer, @OppenheimerA. Te mando un abrazo siempre con mucho cariño. Es un placer trabajar contigo aquí en ¿Qué tal, Fernanda?